Siempre decimos que en Mugaritz intentamos buscar las fronteras, ¿no?, de la gastronomía, los límites de la gastronomía y empujarlos. Y puesto que la gastronomía pues, está atravesada por multitud de disciplinas, pues todo lo que tiene que ver con realidad virtual, presencia y telepresencia, pues es una más de ellas. Nosotros aquí lo que estamos explorando es cómo puede ser esta comensalidad digital. Lo que nos proporciona Mugaritz es un entorno donde podemos experimentar, donde podemos investigar, donde podemos fallar y donde podemos crear experiencias alternativas, ¿no? Lo que no queríamos era coger una experiencia dada y meter la tecnología ahí, sino que pensamos que había que crear la tecnología y la experiencia a la vez. El placer, durante muchísimos años nosotros hemos sabido que hay esa pequeña escisión, ¿no?, entre lo que es el placer puramente sensorial o hedónico, lo que está relacionado con lo material que te llevas a la boca, pero también está ese placer emocional y el placer intelectual. A través de este proyecto nosotros lo que intentamos es poner el foco justo en este placer emocional y este placer intelectual, que es el placer de compartir la mesa. El ejemplo más claro de comer con otras personas en la distancia es cuando en la pandemia no podíamos salir de nuestras casas y muchos quedábamos con nuestros amigos, con nuestras familias para tomar algo, para comer y demás. Pero en ese contexto los demás están encerrados dentro de una pantalla, ¿no? Entonces, a través de la tecnología que estamos desarrollando en Bicontec de vídeo volumétrico, podemos crear hologramas de las personas, compartir una mesa sintiendo que la otra persona está en la mesa contigo. Olvidarte de los cascos y todo eso requiere un tiempo, ¿no? Sí. Y luego ya nos hemos metido en el tema y ha sido muy agradable. Tenía la sensación casi plena de que le tenía delante, ¿no? O sea, que estaba siendo ahí muy bien. La interacción con el camarero era muy buena. Para mí Bazkaria empieza hace años, empieza más o menos después de la pandemia y empieza con la relación que nosotros hemos estado forjando junto con Bicontec. En aquel entonces nos llamaron para entrar a formar parte de un consorcio, de un proyecto europeo en la que participaban pues compañías de tecnología, museos, etcétera, y nosotros entrábamos en el apartado, digamos, de gastronomía. Y ya se empezó a explorar, o ahí surgió la idea de lo que viene a ser la comensalidad, ¿no?, o la telepresencia en comensalidad, o la comensalidad digital, llámalo como quieras, con esto de comer mientras estamos separados. No, pero yo creo que aquí lo bueno es tener un espacio y tener a unos profesionales como vosotros también, que al final estáis invirtiendo mucho en esto, y eso estamos hablando mucho de eso nosotros, ¿no? Que decir, un día aquí, pues en realidad es carísimo, y estáis muy interesados en intentarlo, y yo creo que al final ahora lo que tenemos es una tecnología que tiene muchos problemas, pero por todo lo que escucho, yo creo que os ayuda a pensar en cómo puede ser el futuro de esto. In the previous projects, everything we did was technologically very mature, let's say. It was web applications and mobile phones that we all know and use. And for us, it's very common to work with these technologies. In Bazkaria, we tried to go one step further because we took some technologies that are newer, extended reality, like the VR glasses you've seen probably everywhere nowadays, not everywhere, but in many places nowadays. And another technology that we've been developing for a couple of years that is volumetric video. So it's basically putting a hologram in front of you. Esto es una investigación en la que nosotros participamos junto al equipo de investigadores de Bicontec, Sergio, Andrés, etcétera. Y bueno, para Mugaritz es llegar a uno de estos límites, como puede ser todo el mundo digital, intentar explorarlos. El sistema funciona combinando dos tecnologías básicas. Por un lado tenemos el vídeo volumétrico, que es un sistema con el que nosotros, usando varias cámaras y usando los sensores de profundidad y de color de esas cámaras, generamos una reconstrucción 3D, un volumen. Con eso somos capaces de generar
hologramas. Con eso, y además añadiendo la segmentación y el traqueado, podemos generar hologramas de cosas, de objetos ubicados en el espacio. Además, usamos las gafas de realidad virtual que ya desde hace unos años incluyen unas cámaras por fuera para generar lo que se conoce como realidad mixta. Esa realidad mixta te permite meter, cuando te pones las gafas, meter objetos digitales dentro del entorno real, ¿no? Tú ves ese entorno real a través de unas gafas, pero puedes meter objetos digitales en el espacio. Entonces, los hologramas que generamos con el vídeo volumétrico los ponemos en la realidad mixta de las gafas y así conseguimos que cuando estás sentado a la mesa con las gafas puestas puedes ver el holograma de la otra persona que está en la otra mesa, del camarero que puede estar cuando está en la otra mesa o del plato de la persona de la otra mesa. Eso lo hacemos en 2 dimensiones y además establecemos una comunicación por audio entre los comensales y el camarero. El menú pues consta, tiene varios pasos. Lo primero es la introducción por parte de nuestro equipo de sala de lo que es toda la experiencia, y esto es un elemento importante puesto que hay una tercera persona, que es el equipo de sala, que también forma parte de este experimento. Creo que para ellos ha sido un desafío técnico el introducir esta tercera persona dentro, ¿no?, de este mundo de realidad aumentada, igual que todos los temas de audio relacionados con esto, ¿no?, para que la persona que no está presente pueda ver y oír perfectamente y de manera sincronizada y coherente a la persona de sala. Se introduce la experiencia como se introduce normalmente una experiencia en Mugaritz, se le presentan las herramientas que les damos a nuestro comensal, como puede ser el glosario, y a partir de aquí arranca la experiencia, ¿no? El personal de sala es muy importante en la experiencia y teníamos que ser capaces de capturar a esa persona que te está poniendo un plato, que te está poniendo un vino, que te está trayendo el menú, como una parte integral de lo que está sucediendo ahí. Esa persona además pues igual no lleva unas gafas, pero queríamos que fuera capaz de comunicarse con la persona con la que está físicamente en la mesa y con la persona que está en remoto. Entonces para eso tuvimos que desarrollar un sistema de audio específico. Les entregamos a los 2 comensales por separado un atlas, que es una herramienta que tiene unas ilustraciones a través de las que se elige el vino, y tienen que consensuar qué ilustración quieren señalar para que el sommelier les pueda proponer un vino determinado. Al principio, ¿no?, cuando me has puesto el casco y tal, todavía estás con esto que va a ser, tal, la goma. Poco a poco te vas olvidando de todo eso. Y, pues, por ejemplo, la calidad la resolución del vídeo en la otra parte, pues no se puede leer, o sea, no es muy alta, ¿no? Yeah. Entonces, eso lo tienes que cubrir con la imaginación, ¿no? Poco a poco te vas haciendo, es como ver teatro, ¿no? En un momento dado pasa algo y tú no es real, pero tú te metes en la historia y te lo crees. Aquí también yo creo que nos hemos ido metiendo. Sí. Y de hecho, cuando hemos tenido que elegir la bebida, él tenía la carta física y yo estaba, digamos, viéndola en remoto y, bueno, le he dado imaginación a lo que se mostraba, pero no hemos andado lejos de lo que era la realidad. O sea. El primer plato se llama Besolao de ostras y es muy interesante porque, puesto que con las gafas de realidad virtual tú lo que estás viendo es un vídeo de tus manos, tú tocas una bola de hielo. Entonces es esta interacción entre lo físico, que es la bola de hielo, y lo virtual que estás viendo a través de tus ojos, que en realidad eso es una imagen de tus manos, ¿no? Entonces me parece una idea muy potente, ¿no?, donde vincula virtualidad y algo físico, algo material, como puede ser el frío. Además, este plato hay que comerlo, ¿no?, acercándote a esta bola helada, que es el soporte de la granita de ostras, y nos permite probar la tecnología al límite, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú te acercas con tus gafas puestas a un plato? El siguiente plato son unos sesos al vapor de ternera con una bechamel. Sensorialmente, cuando tú lo pruebas, pues tienes la ilusión de que estás comiendo unos canelones, es muy rico, pero nosotros jugamos siempre con el impacto de descubrir que se tratan sesos de ternera al vapor. Es decir, intentamos generar un pico de tensión a través de este plato y queremos ver cómo es la interacción entre los 2 comensales cuando descubren que están comiendo sesos de ternera.
terminamos la experiencia con una chuletilla de cordero y con una interacción con el glosario, ¿no? A través del QR, donde generamos pues este ambiente de rebaño. Entonces pues son las gafas de realidad virtual, el teléfono móvil, el QR, abrirlo y generar pues todo este ambiente sonoro. Para cerrar la experiencia, pues lo que hacemos es, les decimos que entre los dos elijan una palabra del glosario, ¿vale? Que defina la experiencia, y que si la elijan o que ellos mismos propongan una palabra y la definan, ¿no? Para definir pues esta experiencia. Con todo ello, que queremos hacer es una experiencia gastronómica donde lo que se promueve, pues como he dicho, es la comunicación. Because you know the room, the space, so you also have a kind of a spatial distribution of where it comes from. Okay, that's interesting, because we had exactly the same, but only for the first point, because we know each other, so it was like it made it real, even though it was all pixelated. So it was like, okay, this is Pablo, I trust what I'm hearing, and everything else doesn't make sense. But then I look away and I say, oh, I'm actually somewhere else, and I see all this kind of not strange, but strangers, and then I'm back into my zone, and that makes it really real. I just wonder how much it kind of like helps with the sensation, right? Because we noticed you can't see what the other person is eating, the plate, the glass. So do you have the same or you don't have the same? And so that is the one element which I think is missing, which would make it even more real. But that was the kind of like, yeah. Algo que resume muy bien es, si Koldo llega a estar en Berlín, yo hubiera pagado por tener esa experiencia. O sea, está suficientemente bien como para decir, a mí me ha aportado, claro, estaba al lado, pero si hubiera estado en otro sitio y, oye, Koldo, quedamos para... Yo hubiera pagado ir a ese restaurante para tener la experiencia. Que realmente si el objetivo era que yo compartiera una experiencia con una persona como si fuera real, me ha pasado. Comer con otra persona es una situación social tan compleja que si podemos hacer una tecnología que sea buena para interactuar socialmente mientras comemos, hacer otros entornos va a ser más sencillo, y otros entornos puede ser una reunión de trabajo, ¿no? En una reunión de trabajo hay una interacción social, pero seguramente mucho más simplificada que la comida. Lo excitante para mí es que algún día nosotros podamos llevar esto a la práctica. Es decir, que podamos generar un momento de comunicación, de comunión dentro de nuestra sala con personas que quizá ya no están en nuestra sala. Para mí esto está relacionado con los lugares del futuro. Las experiencias inmersivas pueden tener un desarrollo similar en el que dentro de unos años tendremos este tipo de contenido en casi todos los entornos.